Bueno, pues están llegando las preguntas de Sandra Sánchez, de la Gustavo Amadero, de Alfonso Martínez de Iztapalapa y de Elizabeth González de la Cuauhtémoc, que ahorita las vamos a plantear, pero quedó pendiente el cierre de esta discusión que habían planteado de la plusvalía y lo que decía el artículo 94. A ver, al final el tema salió, pero lo que sí mantuvimos y que sí fue un tema que nos preocupaba mucho es que finalmente todos estos pagos que ya hacen los desarrolladores, porque no se trataba de cobrarle más a nadie, digamos, que realmente se pudieran invertir ahí. Ese sigue siendo el reto. Es decir, ¿cómo garantizamos que haya vivienda? Porque es una necesidad que tiene la ciudad. Son 80,000, prácticamente 80,000 créditos que nos están ejerciendo. Con la ley y la norma aprobada, la promesa del sector que está construyendo y que tiene interés de construir es que por lo menos habrá 20,000 viviendas este año y 20,000 el próximo. Es decir, apenas la mitad, un poco el rezago, pero digamos que ya se dio un paso en ese sentido, de manera responsable. Lo que viene es cómo garantizamos que esos beneficios verdaderamente lleguen en espacios públicos, en agua, en drenaje, ¿no? Me parece que esa va a ser la agenda pendiente en la que vamos a tener que trabajar. ¿Qué es norma 26? A ver, el tema del norma 26 sigue existiendo, eran los incentivos que se daban para la vivienda de interés social. Hoy en día la sigue usando el INVI. A ver, al final un poco se dividió este tema de los tipos de vivienda que comenta Dunia. El sector de vivienda de interés social que no tiene un empleo fijo, que no tiene un salario fijo, que no le quitan cuota de Infonavit, por decirlo así, está siendo atendido por el INVI. Entonces, ese sector es el más vulnerable. Digamos que asumimos que es el que más apoyo necesita. Y del que más aprovechan. Que en un momento dado, bueno, a ver, eso es muy lamentable. Al final en la ley se pusieron candados y transparencia, etcétera, porque al final es un tema muy grave. La idea es que un poco el tema de la vivienda para los trabajadores pudiera, digamos, atendería al otro sector. Porque al final la vivienda residencial, la vivienda más cara, se está atendiendo. O sea, lo que más se está construyendo en la ciudad es vivienda cara y corporativos y centros comerciales. Es lo que finalmente está haciendo un negocio. ¿Cómo equilibras que los que no tienen salario y los que tienen créditos finalmente también puedan entrar, ¿no? Digamos, va por ahí. Diputada, ¿algo que agregar? Sí, y además, nada más decir una cosa, para también ponerlo en el debate de lo que tenemos enfrente. La norma 26 no nada más la puede ejercer el INVI, sino dicen como que los organismos de la Ciudad de México, tal, es decir, con este tema de que nos pusieron del acuerdo de los lineamientos para el programa de trabajadores de la ciudad que dice que la norma 26, Servimet y todo esto también podría utilizar los beneficios de la norma 26, que por eso también nosotros estamos vigilantes de los diferentes acuerdos y tal que saca el gobierno de la ciudad, porque además estamos en un momento en el que yo creo que todos tenemos que estar atentos de lo que se hace en materia de desarrollo urbano, porque parece que de pronto también los funcionarios como que se aceleran, ¿no? Ya viene el fin de sexenio y entonces dicen, ay, ahora vamos a sacar acuerdos de la manga, ¿no? Para cumplir nuestros compromisos con clientelares y nuestros compromisos con los desarrolladores. Y yo creo que más bien no hay que acelerarlos. Creo que este tema, regresando a la ley de vivienda, nos un camino y una ruta. ¿Cuál es ese camino y esa ruta? Ordenar no solamente la política de vivienda, sino la política general de desarrollo urbano en nuestra ciudad para tener una mejor ciudad que garantice una mejor certeza en las inversiones, tanto de los desarrolladores como en la calidad de vida de los que ya habitamos en la Ciudad de México. Sandra Sánchez de la Gustavo Amadero, ¿es posible obtener un crédito de vivienda sin ser trabajador afiliado? A ver, en este caso no, ahí, digamos, la vía tiene que ser por el INVI. Justo es el caso de las familias no asalariadas. Justo va por ahí, tenemos que trabajar en la parte de clientela y que no se abuse. Exacto, la corrupción. A ver, sí hay casos, desafortunadamente nosotros somos oposición en la ciudad, nosotros también, ¿no? Finalmente las diputadas que estamos aquí somos oposición. Sí hay casos en ese sentido. A mí me parece absolutamente lamentable que con un derecho, con una necesidad, se lucre. De pronto hay organizaciones que se manejan como inmobiliarias, ¿no? Con el discurso social. No todas son así, hay organizaciones muy respetables que trabajan muy bien, pero otras no. Me parece que en la ley quedó claro, ¿no? Que tiene que haber padrón muy claro y sanciones justo para trabajar. Eso te iba a preguntar sobre los candados en la ley de vivienda. ¿Está contemplado este asunto para prevenir el negocio que significa la corrupción en términos de vivienda en la Ciudad de México? Y que sepan también, estamos ahí desde nuestro punto de vista, cuando haya esos abusos, que tengan toda la confianza de acercarse con nosotros como somos y poder denunciar. Sí podemos acompañar esas denuncias porque al final no se vale que se juegue con esta necesidad que al final sabemos que es un tema que sucede, necesitamos denuncias. Alfonso Martínez de Iztapalapa, ¿como trabajador puedo decidir que me descuenten o no para el crédito de vivienda o es obligatorio? Bueno, pues, a ver si, no sé, ustedes respondan, pero la primera respuesta que se me ocurre es que si pides un crédito, pues tienes que pagarlo. Sí, ya cuando lo pidió, sí. No puedes decidir no pagarlo. El trabajador afiliado, es decir, es como el Seguro Social.
que hay diferentes, son aportaciones y así como aporta finalmente al fondo el empleador también, claro, a ver, ese es el tema, que al final parte de tu salario se está yendo a un fondo para un crédito, para que accedas al derecho a tu vivienda. Que tienes derecho a recuperar, que tienes derecho a ejercer y que tienes derecho. Es parte de tu patrimonio. Y entonces que la ciudad tenga una normatividad restrictiva, cara, y que no permita que esto suceda, digamos que sí se convierte en un asunto muy injusto. O sea, sí hay que decirlo con toda claridad. Entonces sí es obligatorio en ese sentido. Es obligatorio. Sí, y si me permites un poco abundar en el tema de la corrupción, el Instituto de Vivienda en el caso... A ver, en primer lugar entender que la ley no modifica de un día para otro las diferentes dinámicas que se ha llevado en la ciudad. O sea, esto es un proceso, ¿sabes? Y lo que busca la ley es buscar mejores políticas públicas que generen mejores procedimientos y mejores prácticas, ¿no? Y una de ellas es entender la realidad que el Instituto de Vivienda funciona a través de las organizaciones de vivienda que no estaban reconocidas en la ley. Entonces ahora las reconocimos en la ley, y cuando quedan reconocidas en la ley no solamente se hacen acreedoras de derechos, sino también de obligaciones que no solamente están en la ley de vivienda, sino en la ley de transparencia y acceso a la información pública. Y aquí es donde vale la pena invitar al ciudadano que utilicemos las diferentes herramientas que tenemos a nuestra disposición para dar seguimiento a las prácticas que hacen las autoridades, pero también a las organizaciones que reciben recursos públicos. Entonces ahora también la ciudadanía puede preguntar sobre los recursos que reciben las diferentes organizaciones para que no sean afectados por las diferentes preguntas que te hicieron, por fraudes de organizaciones que no realmente responden a un tema de interés social y de hacia grupos vulnerables, sino que se comportan como inmobiliarias, como me dijo Margarita. Cuando hablaban de niveles de densidades, ¿a qué se referían? A ver, niveles, la normatividad urbana lo que te dice es en dónde se puede construir y no. Es decir, hay suelo urbano y el suelo de conservación donde no se puede construir. Entonces, la ciudad a veces México, no falta el no, a ver, está impactado completamente con asentamientos irregulares. A ver, el 40% del territorio de la ciudad es suelo urbano donde sí se puede construir. Y entonces, digamos que la normatividad urbana te dice en dónde, cuántos niveles se pueden construir. Hay zonas, prácticamente la ciudad tiene 3 niveles de construcción, es la generalidad, digamos. Evidentemente, poder construir, es decir, incrementar los niveles de construcción en la normatividad significa que hay mayor ganancia, es decir, hay mayor posibilidad de tener ganancias. Esa es como la discusión con el tema de los niveles. Y el otro, el tema de la densidad, es el tamaño de la vivienda. ¿Cuántas viviendas se pueden construir en razón, digamos, del tamaño de los predios? Por supuesto que es importante. No es lo mismo que en un terreno se pueda construir un nivel y una sola vivienda, que es lo que sucede en zonas como las zonas residenciales, como Las Lomas, como Bosques de las Lomas, que son predios de 1000 metros y solamente se puede construir una vivienda. Esa es una forma. En otras zonas, digamos que se permiten las viviendas en conjunto. ¿Qué es lo que acaba sucediendo? Digamos que se permite que haya mayor densidad, que pueda haber ciertas alturas o que pueda haber mayor cantidad de viviendas, porque al final estamos hablando de más viviendas y de más personas. De eso estamos hablando. Siempre y cuando vaya acompañada de los servicios. O sea, tiene que haber como un equilibrio, digamos, entre estos dos elementos. La norma 26, por ejemplo, lo que hacía es que daba 6 niveles, por ejemplo. Por supuesto. A ver, ¿por qué eran las facilidades? Porque iba dirigida a los públicos más vulnerables. Entonces, digamos que ahí tiene que haber un poco como una diferencia entre los diferentes tipos de necesidades de vivienda, y hacia allá, vamos a ver, si no queremos que la ciudad se siga expandiendo como hoy está sucediendo, porque al final hoy sigue pasando esta política de seguir integrando, digamos, suelo que no está cerca del transporte público. Hoy eso está pasando, sigue sucediendo, se siguen invadiendo el suelo de conservación. Si no queremos eso, necesitamos generar una política que concentre mayor población. Claro, siempre y cuando haya transporte público, servicios, equipamientos. Ahí está el reto. O sea, el reto de la ciudad, me parece, desde nuestra perspectiva, que está en cómo garantizamos este desarrollo con esta perspectiva que garantice también el entorno. Ahora, me quedan 2 minutos. Quiero aprovecharlos para una pregunta de la audiencia y una que me queda pendiente. Ustedes planteaban el tema de la garantía de vivienda para los chilangos, pues para los capitalinos. Pero hay una población flotante que tiene que ver con la zona metropolitana, poblanos que vienen a trabajar y que de alguna u otra manera pues están ocupando, digamos, si esto es posible o está considerado en esta ley de vivienda, mexiquenses, poblanos que queremos y que con mucho cariño, pero que de alguna u otra manera tienen acceso a vivienda y que le quitarían
espacios, oportunidades a los capitalinos. Eso lo hemos planteado aquí en esta mesa en otros temas. ¿Eso ocurre en temas de vivienda? ¿Es algo que le esté llamando la atención en particular a la Asamblea Legislativa? Bueno, a mí me parece que no podemos decir que alguien no va a tener acceso a un derecho porque es oriundo de otro lugar. Creo que si trabajan en la Ciudad de México y que de todas formas están 8 horas en la Ciudad de México y utilizan todos los servicios en la Ciudad de México, lo mejor que nos podría pasar para no colapsar a la Ciudad de México como con algún tipo de vivienda en particular, es decir, uno puede invertir en un bien inmueble en cualquier parte del territorio nacional. Tienes derecho pero en el tema de vivienda popular, donde tú quieras. A ver, un poco el tema, ¿cómo está un poco en tema demográfico? En realidad expulsamos a 400,000 chilangos y llegaron a vivir 200,000 de otras entidades de la zona metropolitana. ¿A quién estamos expulsando? A los que menos tienen. ¿A quienes estamos atrayendo? A los que tienen. Más tienen. O sea, a los que tienen recursos. Ese es un poco lo que está pasando. Entonces, ¿cómo equilibras? Pues ahí está, digamos, el gran tema. Tuve una mala experiencia con una persona que se acreditó como trabajador del INVI. Fue un fraude. Hay mucha gente en esta situación. Nos prometieron vivienda y nada. ¿Qué hacer? Esto es lo que pregunta Elizabeth González en 20 segundos. Denuncie. ¿Dónde? Martínez. Comisión de Vivienda, Comisión de Desarrollo Urbano. Yo los invito a que se acerquen a la Comisión de Vivienda. Ahí les damos toda la asesoría. De hecho, tenemos abogados que se encargan específicamente de eso. Ahí está Entonces, Elizabeth. ahí, por favor, acérquense a nuestra comisión. Es en la calle de Gante. Ahí tenemos nuestras oficinas. Y si no, a través de nuestras redes sociales. Muchas gracias, diputada. Gracias, que ya han estado apareciendo en el programa. Gracias, diputada. Qué gusto de verdad tenerlas. Gracias a usted por habernos acompañado. Hasta la próxima.